Dice Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 4. Palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algunas acciones importantes para el ejercicio de la iglesia en estos tiempos actuales. Podemos tomar asiento, amados hermanos, amigos, en esta mañana. El tema para el día de hoy es: la iglesia está llamada a la unidad de una visión. La iglesia está llamada a la unidad de una visión. Y este marco que nos permite teológicamente, bíblicamente, históricamente, traer este tema está enlazado a la temática para nuestro año 2022, una iglesia edificándose en amor. La iglesia está llamada a la unidad de una visión. El tema para el 2022 ha sido muy desafiante porque hay que topar muchos tópicos que nos invitan a replantear nuestro quehacer, o el que creíamos que era nuestro quehacer, nuestra perspectiva de poder avanzar en los caminos del Señor. Y hoy este tema en donde el Señor nos invita a reflexionar a qué está llamada la iglesia, y es a la unidad de una visión. Hay una expresión con la que quiero comenzar en esta mañana: sin visión el pueblo perece. Sin visión el pueblo perece. Y esta expresión o estas palabras han llegado a ser la sombra de un refrán evangélico. Tal vez usted lo habrá escuchado en algún momento dado, pero son tomadas de una versión del inglés, de esta versión King James, que dice: donde no hay visión el pueblo perece, de acuerdo a lo que dice Proverbios 29, 18. Lamentablemente, y digo lamentablemente, esta no es una buena traducción del texto en su idioma original. A eso nomás me refiero, porque está llevada al inglés y muchas veces la traen al español, pero en ese ir y venir se descontextualiza ciertos términos, y eso hace perder la riqueza de lo que en el idioma originalmente se quiere decir, ya que la Reina Valera actualizada lo traduce de la siguiente manera: donde no hay visión el pueblo se desenfrena. Mira cómo va tomando ya la misma base del idioma original en distintas versiones, un enfoque que te alerta y te llama la atención. Esta Reina Valera actualizada dice: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La visión que traía la King dice: donde no hay visión, el pueblo perece. Ya comenzamos a ver ciertas diferencias. En tal sentido, ya la Reina Valera actualizada le da otro sentido a la palabra perece, ya que utiliza el término desenfrena. Pero hay otra versión, la Reina Valera traduce, en cambio, no la actualizada, sino la que tenemos a la mano: sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya comenzamos a ver otro término. Por un lado, primero decía: el pueblo sin visión perece, pero después cambió el término perece por desenfrena, y ahora ya no es visión sino profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena, que da otro sentido a la palabra visión. Tanto la palabra visión como perece toman un giro distinto según estas traducciones que estoy mencionando al momento. Podemos ver los términos en el idioma original. En primer lugar, el verbo perece. La palabra en hebreo es para. Es lo que usted así literalmente como lo escucha, para. Y esta palabra significa desatar o soltar. Desatar o soltar.
Eso es lo que quiere decir esta palabra en el hebreo. Cuando se usa en el sentido moral, indica a una persona que se desenfrena por su comportamiento. Y a referencia voy a tomar Salmos, capítulo 2, 1 al 3, solo para que ustedes lo escuchen en este momento. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En realidad este parece ser el sentido que usa originalmente Salomón en Proverbios 29, 18, guiado e inspirado por el Espíritu Santo. Cuando una nación vive así, cuando un pueblo vive así, cuando una iglesia vive así, cuando una familia vive así, cuando una persona vive así, mira todo el universo de opciones que podemos encontrar. Cuando se vive de esta manera, estamos rumbo a la destrucción. Eso es lo que trae como consecuencia. ¿Qué lleva a un pueblo a vivir así? ¿Qué lleva a una iglesia a vivir así? ¿Qué lleva a una congregación local a vivir así? ¿Qué lleva a una familia hoy por hoy a vivir así? A una nación a estar dando vueltas y vueltas sin tener un enfoque claro hacia dónde llegar. Salomón escribe cuando no hay visión, y la palabra en hebreo es jasón, que significa algo que se ve, un sueño, una visión. Hay que tener una visión, amados hermanos. Hay que tener un punto donde queremos llegar, querer tener un sueño en ese sentido. Y en el Antiguo Testamento esta palabra se utiliza para describir una visión profética. Y podemos ver en las profecías en el Antiguo Testamento, como referencia Isaías 1.1, Agdías 1.1, cómo comienzan estos versículos. Al llegar a Nahum 1.1 voy a referenciarlo leyendo lo siguiente. Profecía sobre Nínive, dice el libro de la visión de Nahum de Elcos. En este versículo es importante notar los sinónimos que se toman. Por ejemplo, el profeta presenta su libro en la siguiente manera, dice profecía. El término para ese contexto es en el hebreo masa sobre Nínive, dice. Pero más adelante este versículo dice libro de la visión, jasón. Aquí encontramos en Nahum dos términos, dice claramente masa y jasón. Claramente estos términos son sinónimos en el mismo texto, están utilizados así. Pero lo interesante es notar lo que significa la palabra masa en el Antiguo Testamento. Y la palabra masa en el Antiguo Testamento tiene que ver con carga, con un peso, con algo que usted deposita sobre alguien. Y les voy a referenciar también lo que dice Éxodo 23:5. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ahí está el término masa, carga, dice. ¿Le dejaréis sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Y por qué hacemos esta introducción? Para poder comprender lo que la vida de Nehemías nos trae como enseñanza en este día. Y al esclarecer estos términos es importante ir definiendo el término que refiere a masa y también a jasón. Por un lado profecía, por otro lado visión. En el caso profético en el Antiguo Testamento, masa está identificado con carga, esa carga. Pero en los libros proféticos, masa significa la carga interna que siente un profeta cuando recibe la palabra de Dios. Imagínate el peso que caía sobre estos hombres hagiógrafos, hombres santos en la antigüedad, que al recibir lo que Dios les daba para llevar al pueblo era una carga profética según lo que entendemos en la antigüedad. Ahora, en el personaje que estamos tomando como referencia, Nehemías no fue un profeta. Él no fue un profeta y no recibió una carga verbal o una visión profética de la palabra de Dios. Lo que Nehemías tenía sobre sus hombros, como cualquier siervo que hoy por hoy se identifica como hijo de Dios, era una carga servicial, muy distinta a pensar en una carga que tiene que ver por consecuencia muchas veces de los embates de nuestras decisiones y también de lo que ocurre en el mundo entero.
Estamos hablando de dos cosas distintas. Esta carga servicial que recibe Nehemías es muy distinta a la carga que usted y yo a veces cargamos sobre nuestros hombros y venimos delante del Señor Jesús y se la ponemos delante de Él. Acá estamos hablando de una responsabilidad que trae un enfoque distinto. Esta carga, en el caso de Nehemías, estaba vinculada con una visión que tuvo de parte de Dios para la obra. La iglesia necesita siervos visionarios. Y yo pregunto en esta mañana, ¿dónde está la iglesia? La iglesia. ¿Y dónde están los doulos del Señor? ¿Dónde están los esclavos, los siervos del Señor? ¿Dónde están los siervos del Señor? Levanten las manos los siervos del Señor. Está la iglesia presente, están los siervos presentes. Estamos haciendo una analogía de que nosotros como hijos de Dios somos esa iglesia. Somos esos siervos. Así nos llama el Señor. Y la iglesia necesita siervos visionarios como Nehemías. Personas que reciben una carga servicial de parte de Dios. Fue la carga que Nehemías recibió que lo llevó a ser un siervo visionario. ¿Qué fue lo que Nehemías vio? Y podemos describirlo de la siguiente manera. Nehemías vio a la distancia. Él se detuvo a ver, no solamente con sus ojos, se detuvo a observar con la capacidad que Dios nos da. Dice que vio a la distancia la necesidad externa, física, material de Jerusalén y sintió una carga por hacer algo al respecto. Vio a la distancia. También dice que vio de cerca la necesidad externa, física, material de Jerusalén y estableció un cómo hacer algo al respecto. Estableció una estrategia. ¿Cómo puedo hacer algo frente a lo que estoy viendo tan cerca? Vio también la amenaza de los enemigos, y él obró para proteger al pueblo. Mira todo lo que él estaba viendo. Mira todo lo que un hijo de Dios, cuando realmente está en intimidad con Dios, comienza a observar a su alrededor. Vio también la necesidad interna, espiritual de los judíos y procuró hacer algo al respecto. Todo esto vio Nehemías en ese momento, en ese tiempo. Y Dios quiere levantar hoy nuevos Nehemías que estén dispuestos a mirar como veía este hombre. La pregunta que nos podemos hacer: ¿de dónde viene esa carga que da lugar a una visión? ¿De dónde viene esta responsabilidad que le va a dar un peso a esa visión? Y el Señor hoy quiere que tomemos el caso de Nehemías como un ejemplo. Y la pregunta que deberíamos hacernos como iglesia: ¿qué podemos aprender de su experiencia? ¿Qué podemos aprender de Nehemías, de lo que él experimentó, de lo que en este momento podemos como iglesia también ponernos en esos zapatos y mirar ese peso servicial, esa carga servicial que tenía este hombre? A través de su vida vamos a ver lo siguiente en este mensaje. Y lo primero que podemos aprender de la experiencia de Nehemías es que nuestro corazón debe amar el reino de Dios. Tu corazón y el mío, como hijos de Dios, debemos de amar el reino de Dios. Y lo primero que nos impacta de Nehemías es su contexto. ¿Cómo vivía Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Qué hacía Nehemías? Y podemos notar los siguientes detalles. Vamos al versículo 11 de Nehemías 1. Y encontramos que Nehemías era el copero del rey. Vamos a analizar un poco cómo vivía Nehemías, qué hacía Nehemías, porque hacia dónde tenemos que llevar nuestro aprendizaje es que nuestro corazón debe amar el reino de Dios. Dice versículo 11: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En el contexto de la vida de este hombre podemos ver que era el copero. Y este no era un trabajo muy arduo, no era un trabajo físicamente que había que hacer, pero exigía responsabilidad y mucha responsabilidad. Exigía de él
concentración, dedicación. Era el copero nada más y nada menos que del rey. La vida del rey estaba en las manos de Nehemías. ¿Por qué cree que necesitaban en ese entonces un copero? ¿Por qué? Porque incluso Nehemías tenía que probar primero el vino. Y si Nehemías pasaba la prueba, el rey podía tomar el vino. Era un puesto de mucha responsabilidad. Eso es parte del contexto de Nehemías, de su vida. Otra cosa que hay que ver en la vida de Nehemías, Nehemías pasaba sus días en la presencia del rey. Imagínense ese cargo tan importante que tenía Nehemías. Si muchas veces en una empresa X, Y, Z, medio se alcanza un puesto y ya nos sentimos en la gloria. Ahora imagínense en ese momento donde Nehemías tenía una interrelación directa y muy abierta con el rey. Con el rey. Versículo 1 del capítulo 2 de Nehemías. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, dice ahí, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia. Bueno, esto es parte de lo que vamos a ir analizando. Entonces Nehemías nos dice aquí que nunca estaba aburrido, siempre estaba en la presencia del rey. Siempre había gente interesante en la corte, casos que tratar, gente importante que llegaba, asuntos interesantes que tratar, visitas interesantes para conocer y discusiones que habían que escuchar, incluso desde el punto de vista político de aquella época. Entonces, era el copero y siempre pasaba en la presencia del rey. Nehemías, también podemos darnos cuenta, dentro de su condición de vida, vivía en la capital, dice ahí, del reino de Persia. Vivía en un lugar privilegiado, era la capital. Y dice el versículo 1, en este caso en Nehemías 1, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, cuando hicimos nuestra lectura central, estando yo en Susa, capital del reino. En ese sentido, tomar en cuenta que hace referencia a un mes. El mes dice de Quisleu. ¿Qué es el mes de Quisleu? Usted puede saberlo, ¿no? Dice que será enero, febrero, marzo, no sé. Usted tome ahí como referencia. Quisleu, según como usted lo lea o lo investigue, estamos hablando que en el hebreo moderno era el tercer mes. En el orden bíblico estamos hablando del noveno mes. Eso significa entre noviembre y diciembre. Pero aquí lo que se resalta es que él disfrutaba de una vida cómoda, una vida de lujo, haciendo un trabajo importante. Susa era donde el rey Artajerjes pasaba el invierno. Sin embargo, conociendo este contexto, dice: cuando llegaron algunas personas de Jerusalén, vamos al versículo 2 de Nehemías 1, y dice que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Lo primero que Nehemías preguntó, imagínense este hombre haciendo algo importante, frente a gente importante, en un lugar importante. Lo primero que preguntó: ¿cómo está el remanente de judíos? ¿Cómo está la ciudad de Jerusalén? Este hombre dejó automáticamente las cosas de la corte y los asuntos del reino de Persia. Su enfoque cambió para interesarse en las cosas de Dios y de su pueblo. Sin importar lo que hacía o lo que representaba Nehemías en la corte del rey, él dejó a un lado todo eso y inmediatamente se interesó por las cosas de Dios y de su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser la pregunta? Si usted está tan cómodo, se identifica como cristiano, y usted está viviendo la gran vida, todo le sonríe, se identifica como cristiano, pero en un momento dado, usted escucha noticias del pueblo de Dios, escucha noticias de la obra de Dios. ¿Le interesaría dejar a un lado todo su lujo y inmediatamente poner atención a las cosas de Dios? ¿Cómo sería su vida si usted se pusiera en los zapatos de Nehemías? Y hacemos la pregunta: ¿por qué? ¿Qué llevó a este hombre a poner a un lado su puesto de trabajo, los lujos,
y la opulencia del palacio, las conversaciones interesantes y las intrigas políticas en la corte. Dejar a un lado todo eso para preguntar acerca de la condición del pueblo de Dios en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué lo haría? Y fácilmente la misma palabra de Dios en la vida de Nehemías nos da la respuesta que hoy nosotros también, al emular este ejemplo, tendríamos que aprender mucho de lo que Nehemías era delante de Dios. Y una de esas primeras razones es que Nehemías no amaba al mundo. No amaba al mundo ni las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces en el amor al mundo nos damos cuenta que nos roba el fruto espiritual? ¿Cuántas veces? Pregúntese usted, ¿cuántas veces es el amor al mundo que nos roba el fruto espiritual? ¿Por qué Nehemías sí pudo hacer todo eso? Porque Nehemías dice que no amaba al mundo ni las cosas de este mundo. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el caso de Nehemías, es importante ver del que él no amaba al mundo, porque cuando tú amas al mundo, se nos roba el fruto espiritual. Y claramente lo hace ver ahí. Hay mucha gente que se identifica como cristiano, pero tal vez esa semilla cayó entre espinos. Y de manera inmediata, como el mismo Señor Jesús lo dice, cuando llega el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Tenemos que ser cristianos que no amemos al mundo. Tenemos que ser cristianos que no amemos las cosas de este mundo. Para comportarnos como Nehemías, tenemos que tener esta claridad. El lujo, las buenas cosas deberán tener su lugar muy claro en nuestra preeminencia. ¿Quién representa la preeminencia? Primera de Juan 2:15, que son versículos que utilizamos la semana anterior, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amados hermanos y amigos, debemos de tener claro que el amor al mundo nos va a robar realmente el fruto espiritual. Y Nehemías deja grandes lecciones. Tal vez ninguno de nosotros en este tiempo actual estemos gozando de los privilegios de Nehemías. Nehemías gozaba de grandes privilegios, mas sin embargo lo hizo a un lado por interesarse de las cosas del reino. La pregunta también sería: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacer el no amar al mundo ni las cosas de este mundo para amar más las cosas de Dios? ¿Cómo lo hacemos? Porque no es nada fácil. Creo que ninguno de nosotros aquí presente pudiera sostenerlo de manera contraria a lo que estoy diciendo. No es nada fácil darle la espalda al mundo. No es nada fácil poder darle la espalda al mundo en la época que vivimos, en una época donde todo nos vislumbra, todo lo moderno, todo lo tecnológico, todo lo que es placer. No es nada fácil para ningún hombre. Y podemos ver como ejemplo, en el caso de Moisés, lo que tuvo que hacer. Hebreos 11, 24, 26, por favor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Acuérdese en las riquezas, esos primeros 40 años en la vida de Moisés. Moisés era un hombre que gozaba de la vida de reino. Y dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué explicación más directa y clara, ¿no? Versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés también nos deja un ejemplo claro de lo que Nehemías estaba haciendo. Tal vez el ejemplo en ese sentido cronológico era que Nehemías tenía bien claro quién había sido ejemplo para él: Moisés. Pero, amados hermanos, esto nunca ha sido fácil. Nunca ha sido fácil. Realmente se necesita de convicción
de hombres y mujeres integrales, de cristianos realmente verdaderos para poder hacer lo que estos hombres hicieron. Y te digo que no es fácil porque la misma Biblia nos deja ver en el tiempo de Pablo el caso de uno de sus discípulos, Demas. 2 Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado. Imagínate el dolor que sentía Pablo al referirse a uno de sus discípulos, de sus hijos espirituales. Dice claramente en esta porción de 2 Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado. Y dice ahí, amando este mundo. Aquellos que un día usted los deja de ver en la iglesia, aquellos que un día después de tantos años ya no están en la iglesia, pero están en las redes sociales disfrutando de este mundo, de sus bondades. Bien lo deja ahí establecido, amando este mundo. Demas dejó a Pablo desamparándolo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. No es fácil. No es fácil. Imagínese haber sido discipulado por el apóstol Pablo, ¿no? Imagínese ese hombre de Dios discipulando a un hijo espiritual. ¿Cómo habrá sido esa escuela? Mas sin embargo, lo deja claro: en el amor al mundo vamos a tener problemas, porque es el amor al mundo que nos roba la oportunidad de recibir una carga por las cosas de Dios, una carga servicial, y por lo tanto no nos permite ser siervos con visión. Cuando dejamos que el mundo se apodere de nosotros, pero seguimos viniendo a la iglesia, perdemos la visión, amados hermanos, perdemos la visión. Entonces estas razones están claras en la vida de Nehemías. ¿Cómo Nehemías lo logró? ¿Cómo Nehemías lo hizo? Porque él era claro que amaba más a Dios que las cosas de este mundo. Nehemías no amaba ni al mundo ni las cosas de este mundo. Otra razón que encontramos de cómo Nehemías lo logra: el corazón de Nehemías latía por las cosas de Dios. Solo por las cosas de Dios y de su reino. A Nehemías le preocupaba el testimonio de Dios en la tierra. Qué hombre con ese ejemplo tan grande. Le preocupaba el bienestar del pueblo de Dios. Le preocupaba el cumplimiento de los propósitos de Dios en su pueblo. Su corazón latía por estas cosas. Su corazón latía y latía. Y así como vimos antes un ejemplo en Moisés, también podemos ver en Timoteo. Vamos a leer Filipenses 2:19-21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, dice ahí claramente, tengo del mismo ánimo, refiriéndose a Timoteo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos lo buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Por qué Timoteo era así? Porque había sido discipulado claramente por el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, con todo ese currículo, con todo lo que representaba en su preparación a lo largo de su vida, él deja una frase muy célebre que usted lo puede resumir de la siguiente manera: todo eso lo tengo por inmundicia. Si estuviera más reservada la conversación, le dijera con otro término que el griego lo dice y que obviamente no lo voy a manifestar en este momento. Pero así de grueso calibre era la expresión donde Pablo decía: ciertamente aún todas estas cosas las estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Un hombre que había valorado claramente que al final del día todo lo que tú y yo tenemos y lo que podemos representar en este mundo hay que tenerlo por basura, decía. Hay que dejarlo a un lado. Cuando se trata de Dios, amados hermanos, si nuestra vida late realmente por Dios, todo lo que tenemos y lo que somos es miseria al final del día. Vemos entonces en la vida de Nehemías que su corazón latía por las cosas del reino. Pero también hay otra razón: Nehemías estaba dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios, por hacer algo a favor de Jerusalén. Y por eso Dios le confió esta visión, esta carga servicial, y le ayudó a cumplir su visión. Tenía un corazón íntegro, no tenía un corazón dividido. Y eso es importante, amados hermanos, mirar cómo está nuestro corazón. Cuando usted entiende dividido, enseguida dice dos partes.
Pero a veces hay corazones que están divididos en 4, en 5, en más partes. Y eso se ve a través de los frutos de la vida, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo queremos vivir. Nehemías tenía un corazón íntegro, no un corazón dividido. Si tenemos un corazón dividido, entonces no seremos siervos de visión. Si nuestro corazón está fragmentado, no va a servir de nada. Dice 2 Timoteo 2:4 como referencia: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si nosotros nos identificamos como la iglesia de Cristo, nos identificamos como siervos, nosotros tenemos que agradar a aquel que nos llamó. Y no solo porque nos ha llamado, sino porque es aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario, por ti y por mí, sin merecerlo. Él no dio ninguna explicación, lo hizo por amor. Jesús en la cruz estuvo por amor y por justicia. Esto es algo que tenemos que pedir al Señor, amados hermanos y amigos, en este día. Si vamos a hacer algo para el Señor, que nuestro corazón no esté dividido, que nuestro corazón esté afirmado para Él. Hagamos las cosas con transparencia. El mismo David se lo pidió. Podemos verlo en el Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma, subráyelo ahí, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. Donde la frase afirma mi corazón significa une mi corazón, únelo. Y el verbo es hak, que significa ser uno o unir. Une mi corazón, que se junte literalmente, que esté unido para poder buscar tu rostro, para poderte servir. Y el Señor nos advierte que no podemos servir a dos amos. El Señor nos advierte que no le podemos servir a Él con un corazón dividido. A veces nuestro corazón ni siquiera está dividido entre Dios y el diablo, sino entre Dios y nosotros mismos, entre esta carne que quiere hacer prevalecer por encima de la voluntad de Dios su voluntad. Y Dios no lo permite, porque entonces jugaremos al cristianismo y solamente vamos a vegetar en una banca por todos los años que nos identifiquemos como cristianos y no haremos lo que Él desea, servirle a Él. Y dice el Señor en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. Ninguno, no hay capacidad en el ser humano, y lo dice el mismo creador del hombre. No lo he hecho al hombre para que pueda servir a dos cabezas, a dos señores. Yo hice al hombre para que solo pueda servir a uno. Y lo hice tan perfectamente, y es lo que podemos parafrasear en la creación, que le di libre albedrío, le di voluntad, poder de decisión. Decide al final del día a quién quieres servir. O sirves a Dios o sirves a algún ídolo que tú mismo hayas creado. Y es claro lo que dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No poder servir a Dios y a las riquezas. Al Dios de las riquezas es a quien se identifica como Mamón. Tenemos que escoger a uno de ellos. Nehemías lo tenía claro. Nehemías sabía a quién tenía que servir. Si algo en nuestras vidas llega a ser muy importante, si algo en nuestras vidas comienza a ocupar la preeminencia, el peligro que corremos tú y yo es que dejaremos de amar a Dios fácilmente. Si hay algo que está por encima de Dios, estás en peligro. Si tú crees estar por encima de Dios, si tu voluntad está por encima de Dios, si tu familia está por encima de Dios, si tus hijos están por encima de Dios, si tu trabajo está por encima de Dios, si tu negocio está por encima de Dios, si tu ministerio está por encima de Dios, estás en grave peligro. Porque dejarás de amar a Dios. Y dejar de amar a Dios realmente es una condenación muy clara.
Eso además nos enseña que nunca hemos nacido de nuevo, porque cuando venimos a Cristo, el Señor dice: yo he puesto un corazón nuevo, he quitado el corazón de piedra y he puesto un corazón moldeable a mí. Por lo tanto, amados hermanos, si algo en nuestras vidas llega a ser muy importante, el peligro es eminente, porque amaremos a Dios, dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu energía. Este es el primer gran mandamiento, amados hermanos. Es el primer gran mandamiento. Si dejamos de amar a Dios, estamos perdidos. Y como consecuencia, no podemos tener visión. Cuando esto ocurre, la obra del Señor languidece y se detiene. Por eso muchas iglesias hoy fragmentadas y divididas se estancan y comienzan a dar vuelta como pirinola, perdiendo el tiempo, perdiendo los recursos, agotándose. Lamentablemente es un gran problema que tenemos como iglesia de Cristo. La obra se detiene porque hay corazones divididos. ¿De dónde nació este gran amor que Nehemías tuvo por el reino de Dios? Y la misma Biblia lo registra. Era un hombre de oración, era un hombre de búsqueda de Dios, no era un hombre de búsqueda de placeres, buscaba a Dios. Indudablemente fue el fruto de un gran amor por Dios, buscaba su rostro, hombre de oración, fue formado en eso, buscando la presencia de Dios. Qué hermoso es poder desafiarnos hoy como iglesia y no perder el tiempo hablando de cosas triviales, suntuarias, o que si mañana tendré éxito, o que si el próximo año alcanzaré esta prosperidad que tanto se promete hoy por hoy como ejercicio emocional. Gracias al Señor no perdemos el tiempo en esas banalidades, porque sabemos que cuando buscamos al reino de Dios, primeramente todas las otras cosas vendrán por añadidura. Es el Señor el que se encarga de mi bienestar, del de mi familia, y Él es el que nos sustenta y nos sostiene. Cuando entendemos esto, amados hermanos, es vivir como Nehemías estaba viviendo. Era un hombre evidentemente de Dios, un hombre formado para Dios, un hombre que había estudiado profundamente las Escrituras, tanto así que su ejemplo era el mismo Moisés. Había llegado a conocer bien a Dios. Y llegar a este punto es preguntarnos cómo está nuestro corazón el día de hoy. ¿Nuestro corazón está unido o está dividido? ¿Cuáles son las cosas que realmente nos interesan? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Seguir viviendo por vivir una vida? ¿O realmente detenernos a mirar como veía Nehemías? ¿Amamos primero el reino de Dios? ¿Amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿O vamos a seguir perdiendo el tiempo? La iglesia está llamada a tener una visión, y esa visión debe ser la que Dios pone en nuestro corazón. Algo más que debemos de aprender de la experiencia de Nehemías, no es solamente que con nuestro corazón debemos amar el reino de Dios, sino que algo más que se nos enseña de esta experiencia es que cuando vemos la necesidad, la carga aumenta para la visión. Veamos la necesidad a nuestro alrededor. Y es obvio que antes de hacer la pregunta, en el caso de nuestra lectura central, Nehemías ya sentía una gran carga, porque era conocido lo que había pasado con Jerusalén. Él sentía ya una gran carga por esta ciudad, por su condición, por su gente, lo que pasaban los judíos. Pero la respuesta que recibió aumentó su carga. Y lo podemos ver en el versículo 3. Las visitas le informaron de ciertos detalles preocupantes y podemos desagregar el versículo 3. La respuesta era: el remanente está en gran mal y afrenta. En gran mal y afrenta, porque debemos de comprender que cuando vemos la necesidad, la carga de la visión aumenta. Este remanente estaba en gran problema. Dice también el versículo 3, el muro de Jerusalén estaba derribado. Su gente tenía problemas, la ciudad tenía problemas. Sus puertas habían sido quemadas. Sus puertas habían sido quemadas. Entonces estaba en problema la gente, la ciudad y las puertas, que en ese entonces tenían un gran significado. Cuando las puertas estaban ya quemadas y destruidas, todo estaba perdido para ese contexto histórico. No tendremos una carga servicial por la obra del Señor hasta que veamos bien la necesidad del mundo que nos rodea.
y de la iglesia de Cristo. Y podemos señalar algunas de estas necesidades. La necesidad del mundo que nos rodea. Primeramente, todo nuestro prójimo. Alrededor nuestro todos son cristianos. Si vas a algo más pequeño, a tu núcleo familiar, todos en tu familia ya son cristianos. Tus hijos son cristianos, tus padres son cristianos, tus hermanos ya son cristianos. Hay tanta gente que aún no conoce al Señor. Tus vecinos son cristianos. Servir al Señor no es servirle en cuatro paredes. Servirle al Señor o recibir esa carga visionaria en el servicio no tiene que ver precisamente con cuatro paredes, porque nosotros estamos llamados a alcanzar y predicar a todas las naciones, alcanzando almas para Cristo aquí, allá y hasta lo último de la tierra, prácticamente. Entonces estas necesidades comienzan viendo cuánta gente a nuestro alrededor aún no conoce del Señor. Sus vidas están llenas de problemas, dificultades, dolores. Hay problemas en los matrimonios, hay problemas con los hijos, hay problemas entre hermanos, entre vecinos. Hay muchas dificultades, hay mucho dolor, hay mucho resentimiento y no saben qué hacer. Mucha gente no tiene esperanza, no tiene esperanza. Estamos así, pero amado hermano, ¿usted conoce una rana? ¿Usted ha visto algún cabello a la rana? Ajá. Estamos así, como a un pelo de rana, como dice la expresión, vulgarmente en nuestro dialecto. Así como un pelo de rana. A que en las próximas 48 se desate una guerra que tendría trascendencia mundial. ¿Usted se ha detenido a pensar en eso? ¿O todavía sigue con pajarito en la cabeza? Ay, ¿qué voy a hacer el día de mañana? El día de los enamorados, el día del amor, de la amistad. ¿Cuántos van a celebrar San Valentín? A ver, alcen la mano. Ahí los quiero ver. Ahí cae fácilmente la gente en su tradición. ¿Cuál San Valentín? ¿Hay San Valentín? Póngase a pensar en un momento, amado hermano. Mucha gente sigue pensando, ¿no?, en el día del dios Eros. Mañana el dios Eros gobierna el mundo se rinde a sus pies. El adulterio crece el día de mañana cualquier cantidad. La fornicación crece mañana cualquier cantidad, porque celebran a San Valentín, ¿no dice? El día del amor. Muchos enamorados le piden la prueba del amor a su enamorada. Bueno, ahora son las enamoradas que le piden al enamorado, porque así está el mundo de cabeza. ¿Usted se ha detenido a ver la necesidad de este mundo? Si se destalla una guerra y ellos están en la fornicación y en el adulterio y se van sin Cristo, bien hecho el ejercicio. ¿Usted se imagina, amados hermanos, las necesidades que tenemos a nuestro alrededor? Solo para aclararlo, amados hermanos, los cristianos celebramos el amor ágape y lo celebramos todos los días del año. Amén. La sociedad se va corrompiendo más y más por este tipo de tradiciones. Se especula que todo lo que mueve al mundo es el dinero. ¿Quién tiene más poder económico? Y los grandes están sentados en su mesa viendo cómo mueven las piezas del tablero de ajedrez. Y los países pequeños, los del tercer mundo o los del cuarto, donde usted se ubique, no tienen poder de decisión. Pero déjame decirte que aunque estemos en un tercer o cuarto nivel, como nos ha clasificado el mundo, mi corazón está delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y estamos delante del Dios Todopoderoso. Y por lo tanto en Él descansa nuestra seguridad, nuestra vida, nuestra paz. No en lo que estos hombres quieran hacer o deshacer. Por lo tanto, amados hermanos, hay necesidad en el mundo. Y los siervos del Señor, los que se identifican como la iglesia, como los cristianos, no pueden seguir perdiendo tiempo. No podemos seguir perdiendo tiempo. La necesidad del mundo que nos rodea es una gran alerta. ¿Cómo está su hogar en estos tiempos? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está la gente en su trabajo? Piense un poquito más allá. También la condición de la iglesia. Mirar hacia la iglesia. Como siervos visionarios de Dios, con madurez, mirar hacia la iglesia. La iglesia está tan débil. La iglesia está dividida, la iglesia está fragmentada.
La iglesia está distraída en su show, en sus espectáculos. ¿Cómo está la iglesia? Está contaminada porque el mundo entró a la iglesia y no la iglesia entró en el mundo. ¿Cómo está la iglesia a su alrededor? Que a usted lo llame a orar, a ayunar y a clamar delante del Dios vivo y verdadero. ¿Cómo está la iglesia? Por un lado vemos al mundo, pero por otro lado la iglesia que en el 2020 tuvo que ser removida por el Creador, por el Todopoderoso, para que salga de sus cuatro paredes, para que comience a predicar la palabra como nunca antes lo había hecho. ¿Cómo se encuentra la iglesia? Dormida, con modorra, con pereza espiritual. ¿Cómo está la iglesia? ¿Será que a la iglesia le hace falta más de la presencia de Dios? Es importante mirar la necesidad. Y las necesidades, amados hermanos, a las cuales tú y yo estamos llamados, todos y cada uno, como embajadores de Cristo, a predicar. Cada cristiano debe de ser un misionero, amado hermano. Cada hijo de Dios debe de ser un misionero. Y no porque lo voy a mandar al África, no lo voy a mandar a la India, lo voy a enviar a su barrio, a su casa, a su trabajo, a predicar la palabra de Dios. Si no me equivoco, tenemos ya evangelismo. Y qué lindo sería ver a toda esta gente, a todos estos hermanos, predicando aquí afuera, predicando la palabra de Dios. Si no estamos, amados hermanos, viendo la necesidad en el mundo, si no vemos la necesidad en la iglesia y no vemos la necesidad en nosotros mismos de hacer las misiones, de predicar el evangelio, entonces, hermanos, estamos totalmente fuera del foco al cual el Señor nos está llamando. Lo que tenemos que hacer es mirar a estas cosas como Nehemías las estaba viendo. Debemos de levantar la mirada de una buena vez de todo lo que estamos haciendo a nuestra manera. Debemos de detenernos, amados hermanos, de ver nuestras propias necesidades y preguntarnos cómo la está pasando el mundo, cómo la está pasando la estructura de la llamada iglesia de Cristo, cómo la estamos pasando nosotros en nuestra relación con Dios. No perdamos más el tiempo, porque a la par que vamos a hacer esto, Dios va a ir dándonos cada día más y más esa carga servicial, ese desafío para mirar que somos uno en Cristo, que somos una sola familia, que somos una iglesia para Él, sirviendo en este reino. Pero esta visión, amados hermanos, en Nehemías, la experiencia de él, también nos lleva a mirar el quebranto profundo que manifiesta la carga de una visión. Cuando vemos esto de acá, si no provoca quebranto, amados hermanos, tenemos un corazón de piedra. Porque si tenemos el nuevo corazón que Cristo ha puesto en nosotros, vamos a quebrantarnos. ¿Cuál fue la reacción de Nehemías cuando escuchó este informe muy detallado acerca de la condición en la cual estaba la ciudad de Jerusalén? Dice el versículo 4 de Nehemías 1: cuando oí estas palabras, me senté, no a pensar, lloré e hice duelo por algunos días. Ayuné delante del Dios de los cielos. Este hombre, al ver todo esto, provocó en él el sentarse de todas sus actividades de lujo, de todas esas actividades que llevaba en importancia, que para cualquiera hubiese dicho: sigue viviendo como copero, quédate ahí, disfruta de las grandes bondades, ¿para qué te vas a meter en problemas? Pero ese hombre se sienta, se detiene, toma un alto en su vida, llora e hizo duelo por algunos días y ayunó y oró delante del Dios de los cielos. ¿Usted alguna vez se ha sentado en su casa a pensar cómo está este mundo caído? ¿Cómo está este mundo que se pierde? ¿Cómo está su vecindario? ¿Cómo está la gente? Ahora tenemos alrededor nuestro personas que se están desfigurando por el uso de las drogas. ¿Cuántas personas hoy ya no parecen muchas veces seres humanos? Eso trae dolor a ver niños de 10, de 11, de 15 años metidos en las drogas. Niñas de 10 años ya dando a luz en una maternidad. Ver a nuestra adolescencia, a nuestra juventud perdiéndose, porque a veces los líderes se pierden y no estamos haciendo lo que te hemos llamado a hacer.
un país en donde su gobierno no tiene temor de Dios, amados hermanos, se va a perder porque sus decisiones no son coherentes. Tenemos grandes problemas. Este hombre lloró, este hombre se quebrantó emocionalmente. Sentarse un día y ver cómo está su iglesia, cómo está la iglesia de Cristo, cómo cada vez y más muchos se están dejando llevar por las emociones y se pierden realmente. Y le dan la gloria al hombre. Este hombre con su mensaje cambió mi vida, me llenó y me transformó. Da pena ver esos mensajes en las redes sociales, idolatrando al hombre, endiosando al hombre. ¿Qué diferencia hay entonces de la religión universal, de aquel que usurpa el puesto que le corresponde a Cristo Jesús? No hay diferencia. Eso trae dolor, amados hermanos. Analicemos la reacción en Nehemías para ver qué aprendemos de ello. Se sentó. Dice que este informe le quitó las fuerzas. No pudo quedarse en pie. Sus piernas se doblaron de tal manera que tuvo que sentarse. No se pudo mantener ante el dolor que provocó esa noticia. Nos hace recordar claramente lo que dice el Salmo 137:1 para referencia en esta mañana. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. No soportó. Dice también que lloró. La gente llora, amados hermanos, cuando está muy triste. Cuando esta expresión se matiza exteriormente, es porque en el corazón hay tanta tristeza que este hombre lloraba. Hizo duelo de algunos días. Lo que sintió no fue algo pasajero, fue algo que lo puso por varios días a hacer duelo. Ayunó. Ya no hablamos de una profunda experiencia en tristeza, sino ahora es una profunda preocupación. Pero oró también. Él reconoció su impotencia. Cuando tú y yo oramos delante de Dios, estamos reconociendo que no podemos y reconocemos que Él sí puede. Él puede, dependemos de Él. Amados hermanos, que su corazón no viva cerca de una religión, que su corazón viva cerca de Dios. Y si es de Dios, es de la relación que solo Cristo Jesús puede provocar en nosotros. ¿Por qué reaccionó así este hombre? Es muy claro, amaba a Dios sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su inteligencia, y amaba también a la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, amaba a Dios, y si usted lo trae a este siglo, también amamos a la iglesia. Y amamos a la iglesia y nos preocupamos por ella. Nehemías tenía un corazón que latía por el bienestar de Jerusalén, y lo demuestra en el Salmo 84:5. Dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Este hombre amaba el bienestar también del pueblo de Dios. Conocía muy bien lo que el Salmo 48, que usted lo puede leer en su casa, todo este salmo que relata acerca de la hermosura y de la gloria de Sión, que era un cántico. Este hombre conocía muy bien las escrituras. No era un hombre improvisado, era un hombre que conocía la palabra de Dios claramente. Fueron tiempos donde él tuvo que ayunar, tuvo que orar. Nehemías comenzó a sentir la carga servicial por hacer algo para Jerusalén. ¿Qué estamos dispuestos a hacer en este entonces? Como hijos de Dios, es fácil decir soy hijo de Dios, pero comencemos a sentir la carga servicial, empezando desde nuestra Jerusalén. ¿Cuántos aman su Jerusalén? Alce la mano el que no ama su Jerusalén. El que no ama su Jerusalén, alce la mano en esta mañana. Pero si usted ama su Jerusalén, alce la mano ahora. Esa Jerusalén es su casa. Ese ministerio que Dios le dio primeramente se llama familia. Empecemos por esa Jerusalén, sirviendo como buen esposo, como buena esposa, como un buen padre, como un buen hijo, como un buen hermano. Siempre lo he sostenido desde este púlpito.
La mejor manera de vivir el cristianismo, de vivir esa relación con Dios, es en la casa. Ahí se vive el evangelio. Ahí es donde realmente somos puestos a prueba si realmente decimos ser lo que Dios nos mandó a hacer. Si lo hacemos de esa manera. Amados hermanos, amigos, en este día preparémonos de todo corazón. Que esta experiencia que aprendemos de la vida de Nehemías nos sirva para tener una visión de lo que Dios quiere para nosotros. Empecemos por nuestra Jerusalén, empecemos por nuestra familia y veremos también cómo eso repercute en la iglesia de Cristo, en la sociedad en general, en un mundo que necesita esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús, y Cristo te utiliza como embajador para ello. A lo largo de las siguientes semanas, amados hermanos, vamos a seguir hablando de este hombre que nos trae la oportunidad también, a la luz de la palabra, de aprender mucho de lo que Dios quiere para nosotros en este año. Una iglesia edificándose en amor. Una iglesia que se edifica en amor es una iglesia que tiene una sola visión. Es una iglesia que tiene una sola misión. Es una iglesia que comprendió la razón de ser, que tiene un objetivo claro a alcanzar y que como familia lo podamos poner en práctica. No hay, dice hoy por hoy, pretexto para no buscar de Dios. No hay hoy por hoy el decir, ya no fui a la iglesia y me perdí el mensaje. Ahora no solamente es que lo podemos ver las veces que sean necesarias, sino que tú lo puedes compartir a las personas que tú creas necesario también en este día. Hoy hay muchos siervos visionarios, pero la visión que muchos tienen no es la correcta. En una iglesia no pueden haber muchas visiones. Si somos un cuerpo, hay una sola visión, y esa es la visión que Cristo ha puesto en nosotros. No siempre es la visión de Dios cuando encontramos muchas en una iglesia. Tiene que haber una, y es adorar y exaltar, obedecer al Dios vivo y verdadero, que un día nos dijo que pongamos la mirada en Cristo Jesús, que un día nos dijo poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, que nos dice como iglesia, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo, que nos dice como iglesia en este día claramente que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Si esa visión no nació en una manera similar a la de Nehemías, tendríamos que dudar seriamente si tenemos la visión de Dios. Vemos la necesidad del mundo, vemos la necesidad a nuestro alrededor en la iglesia, vemos la sociedad, la necesidad en nosotros mismos también. Busquemos más y más de Dios. No nos conformemos con tener una visión humana que muchas veces está adulterada. No nos conformemos con aquello, con actitudes egoístas o llenas de vanagloria, de ego. Dejemos a un lado ese tipo de visión y unámonos a la visión de Cristo. Unámonos a la visión como iglesia, a la visión de esta familia. Que todos aquí seamos agentes multiplicadores de la visión que Cristo trae a la luz de su palabra. Para aplicarlo en la familia, en el trabajo, apliquemos lo que Dios nos aconseja, observando estos pasos en la vida de Nehemías. Vamos a orar. Eterno y soberano Dios, muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias porque eres tú, Señor, quien nos ha puesto en el corazón el día de hoy, en este día, de venir a este lugar a escuchar lo que tienes preparado para nosotros. Que lo que hemos recibido el día de hoy lo podamos poner en práctica, enfocándonos a hacer tu voluntad, a vivir en obediencia, a vivir en consagración, a vivir en santidad, para que nuestro servicio, Señor, mi Dios amado, tenga esta claridad como hoy la hemos aprendido a la luz de la vida de Nehemías. Hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, recibimos de ti, mi Dios amado, este llamado, este desafío a hacer las cosas
como tú la has establecido. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, por medio del Espíritu Santo, a hacer las cosas como tú las mereces. Que podamos ver en la vida de estos hombres registrados en la Biblia ejemplos también a seguir, como lo vemos en la vida de Moisés, como vimos, Señor, en la vida de Timoteo, mi Dios amado, en la vida de Pablo. Hoy, Señor, nos has enseñado a través de la vida de Nehemías que sí es posible tener una visión, mi Dios amado, para poder servirte como tú te mereces. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias por todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a tener claridad en la visión a la que estamos llamados, Padre bendito, a vivir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.